Dios les bendiga de una manera especial. Vamos a ver si hoy terminamos el tema. ¿A cuántas personas les ha parecido importante el tema de las 70 semanas? Amén. Hay muchos puntos de vista. Unos me dicen que para qué hablo tanto sobre eso. Otros me dicen que yo leo mucho. Hay una cantidad de cosas. Por eso yo pregunto, ¿será que estoy haciendo las cosas mal? No. Yo hago lo que el Señor me guía a hacer. ¿Cierto? Hago lo que el Señor me manda. Así que el Señor ha puesto en mi corazón hablar de cosas de los últimos tiempos. Estamos en tiempos finales, ¿cierto? Dice la palabra entonces en Daniel 9, 24 al 26, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén y amén. Anoche escuchábamos en las noticias que se recrudece la guerra en el Medio Oriente. Ya Rusia anunció y dijo: si los Estados Unidos agrede con fuerza a Irán, yo me voy a meter en la guerra. ¿Qué se está formando? Lo que la humanidad esperó por tantos años, el fin de esta situación. ¿No es cierto? Por eso el tema de las 70 semanas es para reafirmar lo que hemos venido compartiendo acá. También se habla mucho de la puerta dorada de Jerusalén, ¿sí? También se está hablando que ya los judíos están preparados para levantar su tercer templo, ¿cierto? Y hay muchas cosas que están. También hablamos que Israel es el ¿qué? ¿El qué? El reloj de Dios. Y todos tenemos que estar atentos a los tiempos que se aproximan. A mí me da gozo y alegría saber que nosotros estamos incluidos en el proyecto, en el programa de Dios. Aleluya. ¿No es cierto? Todos nosotros los que estamos acá no hemos venido por casualidad, sino que hemos venido porque Dios nos ha escogido. Nos ha llamado para formar parte de un pueblo, y no por un tiempo, sino por toda la eternidad. Amén. Debemos sentirnos agradecidos y bendecidos por el Señor, por esa escogencia que ha hecho sobre nosotros. Amén. Hoy comenzamos. Vamos a hacer una oración corta, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar una vez más acá, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has puesto en mi corazón compartir con tu iglesia este tema tan sensible, Señor. La visión y el proyecto que Dios estableció hasta el fin de los tiempos, y le mostró a Daniel y otros profetas, y eso se está cumpliendo al pie de la letra.
Amado Señor, gracias por tu misericordia y por tu verdad. Gracias por tu palabra. Y te ruego, Padre, que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo esté sobre todos nosotros. Danos el conocimiento, la autoridad y el poder de tu palabra. Dame, Padre Santo, la conmoción de tu Santo Espíritu. Dame la inspiración de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como habíamos dicho, esta es la medida del tiempo de Daniel, la cual Dios le mostró en oración a este siervo. ¿Y pasarían cuántos años? Muchos años pasarían hasta que se cumpla todo lo que el Señor dijo. ¿Cuántos años? Más o menos 2500 años. Y ya están cumplidos. Así que hoy vamos a reafirmar un poco para que quede claro esto. ¿En qué año Jerusalén fue destruida y por quién? En el año 587, Nabucodonosor II, porque hubo un primer Nabucodonosor. En el año 587, Nabucodonosor II destruye a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado al pueblo de Israel acerca de sus defectos, de su desobediencia, de su pecado. Y el pueblo no quiso oír la voz de Dios, y por boca de varios profetas el Señor les anunció que Él traería un pueblo de lejos y quemaría la ciudad. Y eso sucedió. ¿En qué año? En el año 587 a.C. ¿Amén? El principal profeta que anunció que Jerusalén sería destruida y que el exilio en Babilonia duraría exactamente 70 años fue Jeremías. ¿En qué versículo? Jeremías 25, 11 y 12. Estamos repasando para reafirmar que lo que Dios habla, eso se cumple, ¿cierto? Lo que Dios dice y promete, también se cumple. Así que el profeta Jeremías, obviamente inspirado por Dios, escribe y habla acerca de esto que vendría sobre el pueblo de Israel. Y dice Jeremías 25, 11 y 12: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Hay una autopista que atraviesa las provincias de Irán, y hay una valla bastante grande que dice, pero es un desierto de juncos y pantanos y monte, y hay avestruces, hay aves, hay de todo tipo de animales, serpientes, y dice, aquí era Babilonia. Hay un aviso, una pancarta grande, aquí era Babilonia. Así que, ¿se cumple o no? Sí, se cumple. Cuando leemos los profetas, nos damos cuenta, porque ahorita vamos a mirar eso, que cuando se cumplieran los 70 años, Dios regresaría su pueblo a la tierra prometida, pero castigaré a aquellas naciones para siempre, y les dice que las convertiría en ¿qué? En ruinas. Se cumple la palabra de Dios. Amén. Y dice Jeremías 29:10, también habla acerca de los 70 años. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré, dice el Señor, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver
a este o a tu lugar. ¿Quién habló? Jeremías 29:10. Y en Jeremías 29:11 añade y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de Israel, acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ellos fueron castigados porque es su pueblo, pero Dios no los abandona. Castigó su pecado, su maldad, su desobediencia, pero Dios no los abandona. Ese mismo plan aplica para su pueblo. ¿Amén? Dios nos ama, pero si tiene que corregirnos, nos va a hacer. Si tiene que castigarnos, lo va a hacer. Amén. Hay que ir conociendo el carácter de nuestro Padre Celestial. Daniel 9, 1 y 2, pasaron ya los 70 años, ¿cierto? Pasaron los 70 años y hay que ver cuántos años hubo entre Jeremías y Daniel. Cuando Daniel fue deportado a Babilonia con el pueblo, Daniel tendría más o menos entre 16 y 17 años. Era un niño, era un joven, pero pertenecía a la élite, a la raza sacerdotal, ¿no? Pero entre Jeremías y Daniel más o menos hubo 40 años. Estamos viendo el acuerdo, la claridad con la que Dios habla, con la que Dios emite su mensaje. No importa que Jeremías haya vivido 40 años antes de Daniel, la palabra de Dios se cumple, porque es el que da inspiración al hombre para que se cumplan las cosas, ¿verdad? Dice Daniel 9, 1 y 2. Vamos a mirar, ya el Espíritu de Dios despierta a Daniel, porque ya se aproxima el tiempo. El Espíritu de Dios conmueve a Daniel, porque ya el tiempo está cerca para que se cumplan, ¿qué? Las 70 semanas de exilio y pueda regresar el pueblo a la tierra prometida, a Jerusalén, para volverla a levantar, para construir y reconstruir la ciudad. Dice Daniel 9, 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, ya según la Biblia, Nabucodonosor II ya había muerto su hijo, había venido otro rey y habían pasado ya 70 años, se habían reemplazado los gobiernos, los reyes, y aquí dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los medos. Ya los medos habían tomado posesión de lo que había sido Babilonia, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta, ¿qué? Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Aquí ya están para cumplirse, ¿qué? Las desolaciones, el castigo que Dios había propiciado sobre esta nación. En 70 años, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ¿qué? Y ceniza. ¿Cierto? ¿Qué es ceniza? ¿Cómo sería eso de cenizas? Se flagelaban, entraban en una oración de casi de infarto. Era una situación a la que ellos llegaban casi a desaparecer en oración, en silicio y ceniza, casi a desaparecer. Y Dios le habla a Daniel y le muestra el proyecto que él tenía. Amén. Ya hemos visto 70 semanas de qué? 7 semanas, 49 años, primer tiempo, luego 62 semanas, segundo tiempo, para un total de qué? De 69 semanas. Ya hemos visto eso,
que regresan a Jerusalén, construyen el templo y luego la ciudad. ¿En medio de qué? De mucha persecución, estorbo. Y los que han leído el libro de Daniel, por ejemplo, alguien me dijo esta semana que ya había leído el libro de Daniel y podrán darse cuenta. Todo. Y cuando leemos también Esdras y Nehemías, nos damos cuenta cómo sufrió el pueblo de Israel en medio de estorbo, tribulación y persecución cuando volvieron a construir. ¿Sabe por qué? Porque cuando estos reyes llevaron al pueblo de Israel en exilio, ellos mismos trajeron pueblo de otras naciones y llenaron para que ocuparan la tierra que estaba desválida y asolada. Y vinieron otros de otras naciones que no eran judíos y se apropiaron de las casas, las fincas. Y cuando ellos regresan, comienzan a rescatar lo que era de ellos, pero en medio de luchas crueles y difíciles. Cuando vemos esos libros, Esdras y Nehemías, es el complemento del libro de Daniel. ¿No es cierto? Así que, hermanos, la Biblia dice que a la muerte del Mesías se cumplirían ¿cuántas? 69 semanas. Y luego entre la semana 69 y la 70, que es la última semana, la que estamos para comenzar a cumplirse, hay un intervalo. ¿Ese intervalo qué es? La gracia, el tiempo de gracia. O el tiempo de los gentiles. El tiempo para la iglesia, ¿cierto? Aquí el Señor Jesucristo muere, resucita, asciende a la presencia del Padre y luego nos envía ¿qué? Su Espíritu Santo. El Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta época. Para que esté con quién? Con nosotros durante esta época. Hay que aclarar algo también. Que cuando termine el tiempo de los gentiles, la iglesia asciende a las bodas del Cordero, pero también el Espíritu Santo se va con él. Se va con él. Aquí es una época en que será llamada la Gran Tribulación, y cuando algunos que llamándose cristianos no tomaron las cosas de Dios en serio, se quedan, pero ya no está el Espíritu Santo con ellos. Ya no. Eso, yo no sé si querrían ustedes que lo complementáramos con una explicación más ancha, más amplia acerca de la Gran Tribulación. Bueno, ok. También estamos por presentar la película, no vino hermana Olguita, no vino, Wilmer, mi hermano tampoco, porque estamos por proyectar la película que se llama Dejados Atrás, que es el complemento de todo lo que hemos venido enseñando. Hermanos, ¿por qué no se preparan más? ¿Por qué no dan un paso más por la iglesia? ¿Por qué no trabajamos un poco más? Mire, el tiempo está cerca. Aleluya. El tiempo está cerca. En fin, entonces, hermanos, este tiempo está ¿por qué? Por cumplirse. Por cumplirse. Miremos Joel 6, 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Joel. Ahí dice el profeta: venid y volvamos a Jehová. Él hirió, nos castigó. ¿Qué dice? Venid y volvamos, y Dios nos vendará y después
Oseas 6. Oseas 6, 1 y 2. Ya lo tengo, pastor. Léalo, por favor. Dice: venid y volvamos a Jehová, porque el arrebato y nos curará, hirió y nos vendrá, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Amén. Otra versión, más clarita, por favor. Oseas 6, 1 y 2. ¿Quién lo tiene más clarito? ¿No está en sus Biblias? Ya, pastor, un segundo, es que porque tengo en la idea. Seis, 1 dice: venid, escuchen, venid y volvamos ¿a quién? A Jehová. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Está hablando en términos proféticos y ya aquí nos está diciendo algo muy bonito. Nos dará vida después de 2 días. En el 1900 se cumplen 2 días, ¿cierto? En el 2000, ¿qué? 1999, en términos de Dios se cumple 2 días. Y después de 3 días, ¿qué pasa? Nos dará vida. Está hablando del retorno de Cristo. Escúchelo muy bien. Nos dará vida después de 2 días. Israel nace como nación, ¿en qué año? 48. En el año 1948. En el año 2000 ya Israel casi toma posesión de una tercera parte de lo que hoy es Israel, en guerras difíciles con los árabes. Pero después de 3 días nos dará vida. Ya estamos en el 2000, ¿qué? Que es parte de los 3 días. ¿Estamos? Ahí dice, léalo. Amanda, ¿quieres leer? Dice, Dios habla hoy, dice: vengan todos y volvámonos al Señor. Él nos destrozó, pero también nos sanará. Nos hirió, pero también nos curará. En un momento nos devolverá la salud. Amén. Otra cita bíblica, Éxodo 19:11. Yo lo leo. Éxodo 19:11 dice: Ven. Dice: y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Amén. ¿De qué está hablando? Del tiempo que Dios estableció tanto para Israel como para su iglesia. Miren, esto no es un juego, esto es la verdad. Escuchaba yo parte del testimonio de Gino. ¿Usted cree que
por casualidad que yo vaya a arreglar chapas? ¿Que vaya a su casa a hacer un trabajo? Por Dios. Es la manera como Dios me usa. Volvamos. Bueno, pastor, la palabra dice que somos reparadores por ti. Sí. Hermanos, vamos entonces a Lucas 21-24. Aquí está Jesús al comienzo de este tiempo, de este intervalo, hablando. ¿Por qué? Porque ya las 69 semanas se habían cumplido. Él se aproxima a dar su vida ¿por quién? Por nosotros. Parte del proyecto. Y aquí habla el Señor en Lucas ¿qué? 21-24. Ya está hablando qué pasará. Aquí está hablando qué pasará después de que Él muera y sube. ¿Qué pasará durante todo este tiempo? Y dice: Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todo esto iba a pasar en esta época. Está hablando de que los judíos tendrían que volver al exilio, pero ya no a una nación, sino regados por todo el mundo. En el año 70, ¿qué pasó? Vino Tito desde Roma y vuelve a destruir el templo de Jerusalén, arruinado completamente, quemado. Decía la semana pasada que los romanos, queriendo extirpar a los judíos de por vida, regó sal legítima en las partes donde había un poquito de vegetación en Israel para que no hubiese más vida. Obviamente eso quedó seco, esa tierra, en el año 70 después de Cristo. Pero aquí el Señor dice, refiriéndose a los judíos: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas ¿qué? Las naciones. Entonces los judíos fueron esparcidos unos para Europa, en África. Dicen que parte de América está poblada por algunos que emigraron, atravesaron el río Grande, que llamaban ellos, o sea, el océano, y llegaron a las costas de México, Cuba. Están por ahí camuflados. Aquí a Colombia llegaron algunos también. Obviamente, en esa época, pues, esto era tierra de nadie. Entonces, según lo que hemos visto hasta aquí, la destrucción de Jerusalén y su templo no tendría lugar inmediatamente después de la muerte del Mesías, sino que aún pasarían más de 30 años. Es decir, el Señor muere, resucita y pasaron ¿cuántos? 30 años después de la muerte de Cristo. ¿Cuántos años vivió el Señor? 33. Más 30, se cumplen los 70, ¿no? Por lo tanto, la conclusión lógica es que desde la semana 79 hasta la 69, hasta la 70, habría un espacio de tiempo en el que tendrían que concurrir estas cosas. Estamos hablando de acá, ¿cierto? Sí. Y mientras el pueblo de Israel es esparcido, la iglesia comienza a formarse. Cuando leemos la historia de la iglesia, todos los viajes de Pablo, los 4 viajes de Pablo, el último a Roma, ¿no es cierto? Y comienza la iglesia a crecer y también abrirse paso en medio de tanta oposición. Cuando leemos la historia de la iglesia, vemos los primeros obispos, los primeros pastores, muchos fueron asesinados, quemados. Entonces, todo eso hay que leerlo, mis hermanos, que es el tiempo que Dios estableció, ¿cierto?
Entonces dijo, por lo tanto, la conclusión lógica es que desde la semana 69 hasta la 70 habría un espacio de tiempo en el que tendrían que ocurrir estas cosas, y que el Señor describió como los tiempos de ¿qué? De los gentiles, tiempos de los gentiles, o sea, el tiempo de la dispensación de la gracia. Durante este periodo de dominio gentil, Israel seguirá sufriendo y el contador de las 70 semanas quedará parado. Aquí, con la muerte del Mesías, el reloj de Dios queda en esta parte. Ahí queda el reloj de Dios con relación a las 70 semanas. ¿Cuántas semanas quedan por cumplirse? Una semana. Entonces seguimos. Ahora bien, tal como explica el apóstol Pablo en su carta, su actitud de incredulidad en el presente ha abierto un paréntesis que ha servido para que puedan entrar los gentiles. Gracias al Señor Que Él endureció el corazón de los judíos para que nosotros pudiésemos tener una entrada. Si ellos no se hubieran rebelado en contra de Dios, quién sabe si usted y yo tendríamos la oportunidad de ser salvos. Pero Dios nos abrió un espacio muy pequeñito en el tiempo para que usted venga a la iglesia y aprenda. ¿Ah? Es un tiempo que Dios abrió. ¿Tiempo de qué? De gracia, regalo. Usted no se ha ganado nada, ni yo tampoco. ¿Quiénes somos? No somos nada delante de Dios. Tanta soberbia, ¿para qué? No somos nada. En la nariz de Dios somos eso. Así es. ¿Ah? Ahora bien, tal como explica el apóstol Pablo, su actitud de incredulidad con respecto a los judíos, ¿no? En el presente ha abierto un paréntesis que ha servido para que puedan entrar los gentiles, que en este contexto hace referencia a la iglesia, formada principalmente de gentiles. Pero una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, en el rapto de la iglesia, eso termina. Ahí entra la plenitud de ¿qué? De los gentiles, en el rapto de la iglesia. Luego todo Israel será salvo. Romanos 11, 25, 26. Romanos 11, ¿qué? 25, 26. Romanos 11. Ahí nos va a hablar bien clarito la palabra. Y dice, porque no quiero, hermanos, se está refiriendo a la iglesia, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seamos ¿qué? Arrogantes. En cuanto a vosotros mismos. ¿Sabe por qué me ama Dios? Porque es que yo soy un duro. ¿Sí? Yo soy muy elegante. ¿Sabe por qué me ama Dios? Porque yo trabajo más que ustedes. Usted no ha ganado nada. Es un regalo. No lo pisoteé. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando el rapto de la iglesia suceda, obviamente los judíos van a pasar por un tiempo mucho más cruel y difícil. Y luego, después de eso, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Va a apartar de Israel ¿qué? El pecado. ¿Cuándo? Si Dios nos permite ampliar el tema con respecto a
al rapto de la iglesia, todo esto, nos vamos a dar cuenta que apenas termine el tiempo de los gentiles, todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque va a venir el anticristo, va a reinar por 7 años. Los primeros 3 años y medio, según la Biblia, hará pacto con muchos, hará milagros y hará unos actos políticos que van a llamar la atención mundial y lo van a idolatrar, lo van casi a adorar, es decir. Pero luego, en los 3 años y medio, se quita la careta y los judíos se dan cuenta que fueron engañados y que ese no era el Mesías que ellos esperaban. Entonces su corazón se voltea hacia el Nuevo Testamento y van a comenzar a decir: o sea que esos mechudos que se llamaban la iglesia tenían razón. ¿Sí? ¿Recuerdan que les conté un testimonio del pastor que fue a Jerusalén y habló con 4 rabinos de lo más grande y les habló de la palabra? Y ellos dijeron: nosotros no habíamos leído eso. Y él les preguntó: ¿ustedes han cumplido una ley? Bueno, casi. No, pero es que los casi no han. Ustedes no han cumplido la ley. Y ellos piensan que sí. Todo eso es tan hermoso ver. Es un deleite. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, Daniel 9:27, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Daniel 9:27. Amén. Léelo, hermano. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre y las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Gloria al Señor. Cuando se termine el tiempo de los gentiles, que será el rapto de la iglesia, se cumplirá la última semana, ¿cierto? Ahora bien, esta última semana queda dividida en 2 partes, tal como acabamos de leer. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Veamos qué es lo que tiene que ocurrir en cada una de estas partes. Los 3 años y medio primeros. El texto bíblico nos dice que al comenzar esta última semana, el príncipe ha de venir, confirmará el pacto con muchos. Otras traducciones bíblicas sugieren la idea de que forzará o impondrá el pacto con muchos. En todo caso, ya sea por medio de la diplomacia o la fuerza, el hecho es que Israel volverá a vivir seguro y en paz en su tierra. Y podrán volver a reedificar su templo en Jerusalén. Es lo que está por verse, ¿no? Notemos que al comenzar la segunda parte de esta semana, el príncipe que ha de venir hará cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que implica que el templo judío volverá a estar en funcionamiento. Eso en cuanto a la ignorancia de ellos, pero nosotros ya hemos aprendido quién es el templo de Dios hoy día, ¿es cierto? ¿Quiénes son? Ya hemos, pero ellos, empecinados en su ley, en volver a los sacrificios de animales, a todos las costumbres que ellos tenían, ellos la van a volver a levantar. Hoy día
parece imposible pensar que esto pueda llegar a ocurrir. Recordemos, hermanos, que el lugar donde en otro tiempo estuvo el templo judío, hoy está la cúpula de la roca. Ahí está, ¿qué? La cúpula de la roca. El tercer lugar más sagrado para el Islam. Mahoma afirmaba, que es el fundador del islamismo, Mahoma afirmaba haber ascendido al cielo desde allí. Miren el diablo cómo trata de imitar las cosas de Dios. ¿Quién era Mahoma? Sin vergüenza. Un hombre. Sin embargo, él dice que ascendió al cielo igual que Jesús. Lo mismo que, perdónenme, los católicos dicen que María ascendió al cielo. Eso no es cierto. Está en el paraíso. Claro, su cuerpo está sepultado en un lugar, esperando la resurrección de los muertos. Ella misma se avergonzará de quienes la siguen, de quienes la adoran, se avergonzará de ellos. Porque ningún hombre ha resucitado de los muertos todavía. ¿Quién es el único que resucitó? Jesús de Nazaret. No, pero Lázaro también. No, Pero volvió a morir. sí, claro, pero el único es Jesús. ¿Cierto? Amén. Ahora bien, pensar que los judíos puedan quitar este lugar sagrado a los musulmanes resulta impensable, porque eso desataría una guerra terrible. ¿Por qué? Recordemos que en la actualidad hay unos 1.500 millones de personas que profesan la religión musulmana en el mundo. ¿Cuántos millones? 1.500 millones de personas que profesan la religión musulmana en el mundo. Y frente a los 14 millones de judíos repartidos por todo el mundo. Es impensable que puedan los judíos sostener una guerra en contra de los árabes, de los musulmanes. Pero Dios lo va a hacer. Hemos dicho que en Jerusalén hay un ministerio que se llama el Ministerio del Templo. Y parece que Donald Trump también manda sus donaciones a ese Ministerio del Templo. Porque ellos están esperando el tiempo para construir su templo. Y hay algunos árabes que por debajo de cuerda están mandando dinero. Pero eso es impulsado por Satanás, porque Satanás tiene que sentarse en ese templo para engañar a los judíos. ¿Ok? Entonces, todo se está fraguando, se está formando según el plan profético de Dios. ¿Estamos? Bien. Pastor, una pregunta. ¿No sería anular la obra de Jesús donde construyeron el templo? Porque el templo lo utilizaban ellos para hacer sacrificios y lo van a utilizar para lo mismo. No entiendo. La obra de Jesús. No entiendo. Por favor, plantea la pregunta. Lo que dice la Biblia es que Jesús hizo un único sacrificio por siempre y no se necesitan más sacrificios. ¿De acuerdo? Los judíos utilizaban el templo para hacer sacrificios y expiar sus pecados. Si vuelve el templo a construir un tercer templo, pues los judíos lo van a utilizar para lo mismo, para expiar sus pecados y matar los animales. Cuando Jesús ya hizo el sacrificio único. Entonces ahí lo dice Pablo, nuestra fe sería en vano, nuestra fe en Jesús sería en vano. Si la iglesia participa de eso, nuestra fe sería en vano. Nosotros ya no vamos a participar de eso. Ellos sí, porque aún están ciegos. Ellos quieren volver a la ley. Pero eso ya no es validero, porque hemos enseñado acá que nosotros somos ahora el templo de Dios. Ahora,
Exacto. Entonces, es una cosa que ellos van a hacer en su ceguera. Sí, El Cristo que ellos esperan es el anticristo que va a llegar. Es un impulso Ahí. humano, obviamente, todo eso lo hace, lo permite Dios, ¿para qué? Para que ellos se den cuenta que han sido engañados. Cuando se den cuenta que Jesús realmente llorarán, porque ahí dice, y llorarán al que traspasaron, dice la Biblia. Amén. Ahí dice, y llorarán al que traspasaron. ¿Qué traspasaron? Señor, por 2000 años nosotros no nos dimos cuenta. Y ya el anticristo está para acabar. ¿Y quién nos defiende? Cuando Él descienda con su iglesia. Amén. Hermanos, hay mucho que hacer. Así que, ¿qué horas tenemos? ¿Qué horas tenemos, esposa mía? 9:26. ¿Apenas estamos? 9:26. Ya terminé. Estamos apenas, ¿no? Ya es tiempo. Ya es tiempo. 4 minutos para terminar. Bien, vamos a mirar una cosa. Zacarías 1, 11 y 12 dice: y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová. Cuando usted lee el libro de Zacarías, usted va a ver una visión que tuvo este profeta con respecto a esto. Y el mismo ángel que él ve en la visión le pregunta al Señor. El mismo ángel le pregunta al Señor con respecto a esta profecía. Y el ángel responde y Zacarías escribe. Y dice, y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová. Es una visión espiritual que él tuvo. Había una cantidad de ángeles, arcángeles. Ahí. Zacarías 1, 11 y 12. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí que toda la tierra está reposada y quieta. Y respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová, de los ejércitos. Y le pregunta: ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de cuántos? 60 años. 70 años. Pero esta profecía, aplicándola a tiempos finales, el ángel clama, los ángeles claman: Señor, la tierra está reposada y quieta. Es decir, no hay movimiento espiritual. No hay ¿qué? Movimiento espiritual. La iglesia hoy día, feliz. Sí, Sí. ¿por qué no? Muerte espiritualmente. Sí, es cierto. Y no sé, debemos comenzar a experimentar milagros. Debemos hacerlo. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Aleluya. Y si nosotros somos templo del Espíritu, es porque hay milagros. Deben haber milagros dentro de la iglesia. ¿Sí? En mi ministerio he visto milagros. Dios me ha usado. Y espero que la iglesia sea usada también por el Señor. Amén. Para que no diga el ángel que está quieta, reposada y quieta. No, porque ya es tiempo de movernos, tiempo de despertar. Amén. Así que mis hermanos, vamos a dejar hasta acá hoy. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.